Santiago capítulo 1, versículo 1 y 2. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. Ay, perdón. A las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. La sabiduría de lo alto, hermanos míos, ten por sumo gozo cuando os halléis y diversas pruebas. Fíjense, es algo que nosotros no cumplimos. Dice el versículo 2, hermanos míos, ¿qué cosa tenemos que hacer? Gozarnos. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos gozamos? Cuando todo está bien, nos gozamos. Pero cuando tenemos pruebas, cuando tenemos situaciones difíciles, cuando hay situaciones adversas, ¿cuántos nos gozamos? Pero ¿sabes qué? Cuando vamos a la palabra y dice que debemos de gozarnos, es que el gozo es un imperativo cristiano. Es algo que debería de estar en nosotros. Cuando tú lees, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 22, no lo leamos porque ya no lo sabemos, pero dice que los frutos del Espíritu es amor. ¿Qué cosa es? Gozo. Gozo. Entonces es algo que debería de estar en ti, debería de estar en mí, que no importando el problema, no importando la adversidad, no importando la situación, por muy difícil que esté, podamos gozarnos. Y es algo que no es tan fácil, pero dice que debería de estar en nosotros, que nos gocemos. El gozo es una experiencia espiritual. Fíjense, el gozo debería de ser para ti, debería de ser para mí una experiencia espiritual. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahora fíjense, ¿más el fruto de qué? Del Espíritu. Cuando habla que es el fruto del Espíritu, quiere decir que el gozo es algo espiritual y que debería de estar en nosotros. El gozo. Ahora, el gozo debería de permanecer ahí. Pero, ¿sabes qué? Una de las cosas que tenemos que ver es esto. Una vez más, versículo 2, ¿cómo dice? De Santiago. Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora fíjense, el cristiano será colocado por Dios en la adversidad. Miren, ¿cuántos de ustedes han leído el pasaje de las Escrituras donde dice que Jesús, después de que fue bautizado, fue llevado ¿a dónde? A ver, ¿a dónde fue llevado Jesús después de haber sido bautizado? Al desierto. ¿Y quién lo llevó al desierto? Fíjense. Y en el desierto él tuvo una lucha no con armas, pero una guerra espiritual con Satanás. Dice que fue tentado, él le ofreció cosas, le ofreció poder, le ofreció todo, pero ¿quién es el que lo llevó a Jesús a ese lugar? Dice que el Espíritu lo llevó a ese lugar. ¿Sabes qué? Tú y yo muchas veces vamos a tener que ser llevados, a un momento de aflicción, a un momento de angustia. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que ahí estemos con un propósito. La adversidad está en control de Dios. Aunque estemos en una situación difícil, aunque estemos en una situación adversa, ¿sabes qué? Dios tiene control. Por ejemplo, fíjense, vamos a ver. Por ejemplo,
Filipenses capítulo 2, versículo 27. Filipenses capítulo 2, versículo 27. ¿Qué dice? Pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ahora fíjense, el escritor de Filipenses, que es el hermano o el apóstol Pablo, dice que él estuvo, ¿cómo estuvo? Enfermo. Él estuvo enfermo. Ahora fíjense, cuando nosotros leemos la palabra y dice que Pablo había orado, por ejemplo, en una enfermedad que él tuvo y que nunca pudo sanar o que nunca sanó, dice que había orado 3 veces a Dios y le había pedido y le había dicho que lo sanara. ¿Y qué va a ser lo que le contestó Dios? Bástate de mi gracia. Entonces, la enfermedad es una adversidad que Dios puede usar. ¿Para qué la puede usar? ¿Sabes qué? La puede usar aún para atraer gente o para ganar a otra persona a través de la enfermedad. Por ejemplo, cuando hay algún enfermo y alguien va a orar por él y sana, ¿no queda agradecido? Queda agradecido y él empieza a buscar también de Dios. Las adversidades, ¿sabes qué? Son puestas o están en las manos de Dios y es con un propósito. Ahora, ¿por qué les digo esto? Por ejemplo, vean lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 13. Gálatas 4, 13, ¿qué dice? Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por nosotros y por los que están en Gálatas capítulo 4, versículo 13. 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Dice, Pablo está hablando que él tenía, ¿qué cosa? Una enfermedad, y por causa de esa enfermedad, ¿qué cosa llevó? El Evangelio a esa gente. O sea, la enfermedad puede darnos la oportunidad para hablarle a otros del Evangelio. Las tribulaciones, las aflicciones que hay, puede ser que sean difíciles a veces, o podríamos decir que nos afectan, pero ¿sabes qué? Si estamos en las manos de Dios, todo lo que pasa a nuestro alrededor es con un propósito, para que Dios se glorifique. Ahora, las aflicciones, Dios puede darle solución, como también las enfermedades. Por ejemplo, vean lo que dice Santiago 5:5. ¿Qué dice? Santiago 5, versículo 15. 5:15. Santiago. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y así ha cometido pecados, le serán perdonados. Dice, y la oración, en otra versión dice, y la oración del justo, ¿qué cosa va a hacer? Sanará al enfermo. Y aún si hubiera cometido pecados, dice que Dios le perdonará. Entonces, Dios sana a los enfermos también de una manera milagrosa. Puede ser de una manera milagrosa. Dios puede sanar a una persona de una manera milagrosa. La puede sanar. Pero también puede utilizar los recursos naturales que hay en esta tierra para que esa persona sane. O sea, no siempre, cuando oramos a Dios, no siempre Dios nos va a dar la misma solución. No siempre
A veces puede ser un milagro, a veces puede ser una sanidad, o a veces puede utilizar Dios algún recurso para que nosotros podamos ser sanos. Fíjense, por ejemplo, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 23. ¿Lo tenemos? Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 23. Que no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Ahora, ese mucho lo ocupan para otra cosa, ¿verdad? Dicen, no, pues es que dice el Señor que podamos tomar vino. No, aquí a Timoteo le está diciendo porque Timoteo tenía un problema físico en el estómago. Y le dice, ¿sabes qué? Ya no bebas agua. O sea, se entiende que le afectaba, se entiende que era algo malo. Y le decía, mejor bebe un poco de vino. ¿Por qué? Por causa de tus enfermedades. Aquí Dios no está haciendo un milagro. A través de Pablo le está diciendo a este muchacho, a este joven, qué es lo que puede hacer para que sea sano. Entonces, las tribulaciones o las aflicciones que puedan venir a nuestra vida tienen solución. Amén. ¿Cómo es que tienen solución? Tienen solución porque están en las manos de Dios. Ahora, para que haya solución a esta situación, el cristiano tiene oportunidad. Fíjense, vamos a ver Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Capítulo 1, versículos 5 y 6 de Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual de todas las abundantes y sin reproche, y se le dará. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se abraza por el viento, echada de una parte a otra. Ahora fíjense, dice que el cristiano cuenta con sabiduría divina en la adversidad. ¿Hay problemas? ¿Sabes qué tenemos que hacer cuando tenemos una aflicción? ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos un problema? ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos una situación que no encontramos la salida, que parece que no tiene salida? Dice que tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Fíjense, el problema que nosotros tenemos es este. Cuando tú tienes un problema fuerte, tienes una situación difícil, ¿qué es lo que le pides a Dios? A ver, ¿qué le pedimos a Dios cuando tenemos una situación difícil? Por lo regular le decimos, dame paciencia, Señor. Más cuando tienes el problema con otra persona y ya no lo aguantas, ya no lo soportas por su forma de ser, por su forma de actuar, de hablar. Y tú le dices a Dios, dame paciencia, Señor, con este. ¿Sabes qué le estás pidiendo? Dame más Versículo 5. A ver, ¿qué dice el versículo 5? Cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dado. Ahora fíjense, hasta ahí todo está bien. Vamos a leer una vez más, miren, les voy a decir, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué? En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, o sea, que las pruebas van a producir en ti paciencia. Y si tú le dices al Señor, dame, ¿qué le dices? Dame paciencia. Le estás diciendo al Señor, mira Señor, estas pruebitas que tengo, estas pruebas, como que no fortalecen mi paciencia.
dame más pruebas para que tenga yo, para que mi paciencia crezca. Por eso es que sigue diciendo, los versículos, fíjense, sigue diciendo, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, que las pruebas, las aflicciones que vienen a nuestra vida van a producir en nosotros paciencia. Luego dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero ¿sabes qué? Pedimos sabiduría, pero ¿cómo la pedimos? Por eso es que dice el versículo 6, pero pídala con fe, creyendo que te la va a dar. Fíjate, el problema es que nosotros queremos ocupamos más bien nuestra inteligencia, no la de Dios. Porque a veces la sabiduría que Dios nos da es como si fuera una locura para otros. Como si te dijera Dios, por ejemplo, le pides a Dios sabiduría, ¿para qué? Para comprar algo. Y le dice, Señor, ¿me conviene? ¿Lo compro o no lo compro? Bueno, sí. Y Dios pone en tu corazón, no lo compres, no está bien. Pero como tú le pones de tu inteligencia, dices, no, pues si lo compro y le hago esto y le hago aquello y acá, ya va a quedar. Y entonces lo compras. Y entonces ya no fue que te haya dado Dios sabiduría. Ocupaste tu sabiduría y tu sabiduría te va a llevar al fracaso, como a muchos nos ha llevado. ¿Por qué? Porque dice, pídala con fe. Versículo 6, ¿cómo dice? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Quiere decir que la sabiduría que Dios nos da es una sabiduría de bendición para nuestras vidas, pero cuando nosotros la ponemos en práctica. Así es que si vienen aflicciones, sí tiene solución si Dios está con nosotros. Si hay enfermedad, sí tiene sanidad si Dios está con nosotros. Y si no hay sanidad, es porque Dios quiere tenernos allá. ¿Se oye feo? Pero es la verdad. Porque ¿sabes qué? Mira, por ejemplo, termino con esto. Por ejemplo, el rey Ezequías. El rey Ezequías fue un rey que consagró su vida a Dios y hacía todo para Dios. Y iba a la guerra y todo era en el nombre de Dios. Y en una ocasión en Segunda de Crónicas, capítulo 20, dice que iba a ir a la guerra y le dijo a la gente, a los soldados, ustedes vayan. Y dice que puso un grupo de canto, cantaron a Dios, alabaron a Dios, y cuando los soldados que iban a la guerra llegaron a ese lugar, ya con los que iban a pelear se habían destruido entre ellos. Ahora, ¿a qué era lo que yo voy? Llegó un día en que se enfermó y dice que él estaba enfermo, no mandó a ver a nadie, pero vino un profeta. El profeta Isaías entró al palacio, entró hasta donde estaba él y le dijo, ¿sabes qué? Arregla tu casa porque morirás. Y dice que este rey, y yo estaba pensando en esto, fíjense, fue su fracaso para él. ¿Qué le dijo Dios? Arregla tu casa porque morirás. Pero dice que él se volvió a la pared, oró a Dios, lloró a Dios, casi le reclamó, le dijo, mira, yo me he portado bien, mira, yo he caminado bien contigo, mira, yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Y dice que Dios le dijo, está bien. Y le dice a Isaías, todavía no salía del palacio, y le dice, Isaías, regrésate y dile que va a vivir
15 años más. Ok, vivió 15 años. Pero durante esos 15 años, ¿sabes qué? Hizo cosas que no debería de hacer. Y dice, cuando tú lees la historia, te das cuenta de lo que dice. Dice que ocasionó problemas para el pueblo de Israel. Entonces, ¿sabes qué? Cuando pidamos a Dios, vamos a pedirle sabiduría y vamos a ponerla en práctica, porque esa es la que Él tiene para cada uno de nosotros. Y tendrá solución para todo problema. Así es que en esta tarde yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias porque Él es bueno y Él está con nosotros en todo momento y Él es el que nos guarda y nos fortalece. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos da sabiduría. A pesar de las aflicciones, a pesar de las enfermedades, tú estás ahí para darnos sabiduría, para que podamos, Señor, ser libres, para que podamos ser bendecidos, para que podamos ser guardados en el nombre de Jesús. En esta tarde te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos guardes y nos fortalezcas y que podamos, Señor, vivir una vida recta delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Señor. Amén.